vez que una información como esta se filtra. Aunque sí es la primera vez que se filtra un borrador. También cuando en enero 23 de 1973 salió la decisión de Roe versus Wade, que es el caso base del aborto en los Estados Unidos, en aquel momento, horas antes de que la Corte Suprema de los Estados Unidos publicara su decisión, en donde le quitaba a los estados el derecho de regular el aborto y se lo pasaba como un derecho de los ciudadanos, un derecho de la mujer. Esto es hace casi 50 años. Se cumplen 50 años el próximo enero 23 de 2023. Ahí se cumplen, ahora en enero próximo se cumplen 50 años. Pues casi en los 50 años ocurre esta filtración, pero cuando Roe versus Wade salió, ya la revista Time, usted ha oído de la revista Time, una revista muy reconocida mundialmente, la revista Time en su edición de ese día había ya publicado no solamente la decisión, pero cómo la Corte, que iba encaminada a una decisión de 5-4, terminó siendo una decisión de 7-2 porque hubo dos jueces que se voltearon. Y todo esto sale a relucir públicamente antes de que saliera la decisión de Roe versus Wade del 23 de enero de 1973. ¿Cómo Time Magazine consigue esa información, esa exclusiva? Pues les voy a hacer la historia porque la leí hoy completita en el Washington Post. Resulta ser que uno de los oficiales jurídicos en aquella época del juez Powell, creo que es Lewis Powell, confió en un reportero del Time Magazine y compartió con él la decisión cómo iba a salir y también compartió cómo habían llegado de 5-4 a 7-2. Con la condición de que el reportero ni Time Magazine pudiesen publicar todo esto hasta que la decisión saliera. Porque en la información que este oficial jurídico de apellido Hammond le había dado al reportero de Time Magazine, le describía todos los eventos internos que ocurrieron para voltear a dos jueces y que se fueran a favor de Roe versus Wade. Y esto sale a la luz pública. Me imagino que cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ve la revista, pues inmediatamente, un par de horas después, vinieron, la sacaron y la publicaron. El señor Hammond, el oficial jurídico del juez Lewis Powell, se sintió completamente traicionado, avergonzado y llamó a su jefe, al juez asociado del Tribunal Supremo, Lewis Powell, y le explicó que él era el que había fallado. Miren la decencia, ¿ok? Si llega a ser uno de por acá, de esta área, se queda callado y dice, fue aquel. Pero miren la decencia, la ética. Y le confiesa a su jefe, mire, fui yo. Esto ocurrió así. El juez presidente manda a llamar al individuo a su oficina. Y el individuo allí le dice la verdad, se confiesa y todo eso. No lo votaron. Pero esto fue un escándalo dentro de la corte, como hoy es escandaloso dentro de la corte. Y con fecha de hoy, la oficial de contacto de prensa del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Patricia McCabe, envió una información de uso inmediato, donde ella dice lo siguiente. Ayer, mientras los distintos medios de noticias publicaban una copia del borrador de la opinión en un caso que está pendiente, los jueces del Tribunal Supremo circulan sus borradores y sus opiniones internamente como es rutinario. Y es una parte esencial de la confidencialidad y de la deliberación de esta corte.
aun cuando el documento descrito en los informes noticiosos de ayer es auténtico, esto no representa la decisión de esta Corte o la posición final de ningún miembro sobre ese tema en ese caso. El juez presidente John J. Roberts Jr. va a dar las siguientes declaraciones por escrito, y son las siguientes. A lo extenso de esta traición en la confidencialidad de la Corte, la cual se ve que tiene la intención de minar la integridad de nuestras operaciones, no van a ser exitosos. El trabajo de la Corte no será afectado de ninguna manera. Nosotros en esta Corte estamos bendecidos de la fuerza laboral que tenemos, de los empleados permanentes y de los oficiales jurídicos que de manera leal e intensa se dedican a esta institución for the rule of law, por el derecho. Los empleados de esta Corte tienen una ejemplar e importante tradición de respetar la confidencialidad de los procesos jurídicos y de mantener la confianza de esta Corte en el nivel más alto. Esto ha sido una situación singular y agraria donde se ha roto la confianza, pero esta Corte y la comunidad y el grupo de servidores públicos que trabajamos aquí vamos a continuar. Le he dado instrucciones al Marshal de la Corte que comience con una investigación hasta que lleguemos a la fuente que filtró la información. Esas son las declaraciones por escrito que dio el juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John G. Roberts Jr. Esto ha sido una situación incendiaria. El tema del aborto es un tema que nos divide. Yo siempre he dicho que los extremos son malos, que los extremos hacen daño.